Siempre tuve amor por las lenguas, porque lengua significa cultura. Por cada lengua que un hombre habla, es un hombre aparte. Yo hablo dos, lengua indígena al lado de la lengua española. Andrés Ennestrosa ha sido y fue el máximo exponente de nuestra cultura zapoteca en el istmo de Tehuantepec. Nacido en este pueblo de Ixhuatán, en 1906, él desde niño mostró mucha capacidad para investigar sobre los antepasados, de tal suerte que cuando es un adolescente aún se va a la Ciudad de México, en donde se pone en contacto con personalidades que después lo vendrían a hacer de los años posteriores al 20, en donde él toma parte activa en movimientos muy importantes de la cultura nacional. Él es adepto de José Vasconcelos en el 29 y eso lo marca de manera definitiva. Lo convierte él en ese año del 29 en un escritor muy precoz, porque publica una obra fundamental de nuestra cultura zapoteca, que es Los hombres que dispersó la danza. En ese año 29, en noviembre, para ser exactos, al cumplir el aniversario de vida. Posteriormente sale becado del país en el 37 a Estados Unidos, en donde estudia el zapoteco en las universidades, en las bibliotecas de Estados Unidos, haciendo de él un personaje, casi legendario desde sus principios, de tal suerte que él se vuelve un mito porque su vida se entremezcla entre realidades y ficciones, entre mentiras y verdades. Andrés Ennestrosa sigue su trayectoria intelectual, sigue siendo un voraz lector de la literatura española, de toda la literatura española, y esto lo va convirtiendo en un hombre que es tomado en cuenta por la Academia de la Lengua. Él es miembro de la Academia de la Lengua Mexicana, correspondiente a la española, a partir de 1964. Es bibliotecario en esta lengua de esta academia, y esto también lo convierte en uno de los hombres más lúcidos de su tiempo. Además, ejerce en esos mismos años una actividad política colateral a esta actividad intelectual. Él participa en la política de manera un poco idealista, queriendo cambiar al sistema desde adentro. No lo logra, obviamente, pero sí hace aportaciones, sobre todo culturales, hablando de personajes de la historia nuestra, la historia patria, en donde destaca Bustamante, en donde destaca el chiapaneco Belisario Domínguez. Él hace énfasis también en escritores del siglo XIX. Entonces, todo esto, junto con una carrera, de maestro en la universidad, en la Preparatoria Nacional, en donde fue maestro por 40 años, le hace ser un hombre reconocido a nivel nacional. Publica además obras como El retrato de mi madre en el 37, escrito en Nueva Orleans, en donde él plasma parte de su vida y parte de la vida del pueblo en aquella época del 1912, cuando el pueblo es, sacudido por la revolución que en el Istmo inicia José Fructuoso Gómez, Che Gómez. Él hace esa crónica que es ensalzada por escritores de la talla de Neruda, de Octavio Paz, El retrato de mi madre. Bueno, el contacto con el pueblo él lo pierde. Él se va, a los 17 años y ya no regresa más que en esporádicas ocasiones. Regresa siempre acompañado no solo de su fama, que en el 29 inicia, sino acompañado de personajes ilustres, Ñáñez, Leduc, Renato Leduc, de aquellos tiempos los personajes más connotados de la literatura, ¿no? Poetisas, poetas. Y esto hace que él se despegue de su pueblo. Los grandes personajes de un pueblo se despegan de su origen, en el sentido de la geografía. Sin embargo, él sigue, siendo ixhuateco.
Él hubo una controversia allá en los principios de los años 60 cuando él escribe que era originario de Juchitán, cuando en realidad él nace en Juchitán, porque nace en el 906 y su familia después se viene a Ixhuatán. Entonces sí es verídica la nota, ¿sí? Pero esto causó ámpula en la población porque se sintió el pueblo de Ixhuatán traicionado, ofendido por él cuando no era la intención de él, ¿sí? A partir de allí empezó él a corregir ese dato, que vuelvo a repetir, no fue buscado para ofender, y ya después se maneja que es Ixhuatán su tierra. Sin embargo, el acta de nacimiento de él radicaba en Juchitán, porque allá nació. En el registro civil de Ixhuatán no aparece absolutamente nada de él, yo lo investigué. Entonces sucede que es ixhuateco, de hecho toda su obra es Ixhuatán quien aparece. Juchitán en aquellos tiempos era el más visto, el más conocido de la geografía ismeña, por eso él citó a Juchitán, así me lo confirmó en una entrevista privada que tuvimos. El asunto es que a partir de entonces se distancia un poco la gente de Andrés Ennestrosa. Y aunque él participa de manera, digamos, activa, viniendo a la fiesta de la Candelaria año con año, y funda una biblioteca en el 84 aquí en la población que lleva el nombre de su madre, Martina Ennestrosa, y a pesar de todas las influencias y todas las ayudas que proporcionó a paisanos, tanto del pueblo como de los pueblos ismeños y de otros lugares, a pesar de sus gestiones políticas como diputado federal, que fue en 2 ocasiones, y senador de la República en 1 ocasión, a pesar de ello, el pueblo de alguna manera no olvidó aquello que consideró una ofensa. Y por eso Andrés Ennestrosa, por desgracia, en el pueblo suyo siempre fue visto con recelo. Y también quizá por su participación política, quizá. Pero es curioso que los mismos correligionarios suyos no lo hubiesen revalorado y actualizado, ¿no? Eso llama la atención, que Andrés Ennestrosa en su pueblo, no es que no haya sido querido, quizá no fue leído ni comprendido. Para mí ahí radica la realidad, ¿no? No fue leído ni comprendido. Sí, él fue testigo de etapas estelares de nuestro país, no solamente del Istmo, ¿no? De nuestro país. Convivió con Rodríguez Lozano, convivió con Antonieta Rivas Mercado, fue su mecenas, por cierto, de él, con José Vasconcelos, con Gómez Arias, Alejandro, con todos los grandes intelectuales, Renato Leduc, Agustín Yáñez, el mismo Pablo Neruda, Eliodoro Valle, una caterva, Damaso Alonso Español, etcétera. Él estuvo, digamos, conociendo a esta gente, conviviendo con esta gente. Y eso aprendió y enseñó, y creo yo que Andrés Ennestrosa por eso también es importante, ¿no? Por fortuna él escribió mucho en los periódicos, escribió mucho, esperemos que haya escrito sus memorias que estaba escribiendo ya hacía desde varios años, y lamentablemente, bueno, pues toda esta memoria se va con él, ¿no? Toda esta historia se va con él, pero que es un hito es indudable, ¿no? Junto con Francisco Toledo en el Istmo de Tehuantepec, creo yo son los personajes fundamentales de nuestra cultura, y es cierto, todo un siglo, nada más. Mientras menos se merece, más se agradece. Homenajear a una persona que lo merece, ¿qué chiste tiene? El chiste es atribuirle cosas que merezcan el homenaje. En mi caso, todo lo que se dice de mí es falso, pura mentira. Todo lo que pudo ser y no fue. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Toca sones alegres, mamá, cántame la sandunga. Toca el bejuco de oro, la flor de todos los sones. Canta la martiniana y mamá, que alegra los corazones. No me llores, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero.